La joya azul. Capítulo 8. Segunda parte. Agnaruk intentó dormir. Aunque había muchas preguntas pendientes y para su sorpresa aquella noche tuvo un sueño muy real. Estaba en el inframundo, en una tierra donde los muertos vagaban hasta llegar a su destino. El semiorco nunca había estado allí pero sabía que eran los dominios de Tanae. Por instinto sabía a dónde debía dirigirse, hacia un interminable campo de petunias negras. Caminó a través de las flores hasta que llegó a un jardín central muy hermoso. Una fuente con diversas cascadas le recibía. Al fondo del jardín se situaba un trono donde esperándole estaba sentada la diosa de la muerte. La máscara de oro que usaban sus sacerdotisas era una copia fiel de su rostro. En persona era un poco más afable, pensó Agnaruk. Tanae tenía apoyado sobre su mano un enorme cuervo negro que acariciaba el rostro de la diosa con su pico. Tanto el córvido como la inmortal observaron el semiorco. La diosa sonrió al verle, parecía conocerlo y se levantó. El cuervo voló hacia Agnaruk posándose en su hombro. El semiorco estaba desconcertado. El cuervo empezó a acariciarlo con el pico de la misma manera que había hecho con la diosa. Tanae llegó hasta la altura del semiorco. Ella era mucho más alta que él, le sacaba casi una cabeza. Agnaruk no tenía miedo, la diosa no mostraba enfado hacia él. Y cuando llegó a su altura la diosa le dio un cálido beso en la frente, hizo que Agnaruk recordara su niñez y se despertó. ¿Qué demonios significaba ese sueño? Aún era de noche y no pudo volver a pegar ojo. Para colmo de males la lluvia había aumentado en intensidad. Se acercó a la ventana y lo que vio le dejó sorprendido. Justo enfrente, posado en el tejado de otra posada, estaba el cuervo del sueño de Tanae. El cuervo hizo como una reverencia con la cabeza y emprendió el vuelo para desaparecer entre la lluvia, ante la desazón del semiorco. Agnaruk estaba desencajado, decidió bajar al salón de la posada. Necesitaba una copa, mejor dos, quizá una botella entera para intentar asimilar esto. El salón estaba vacío salvo Arras, que estaba sentado al lado del fuego. En el exterior la lluvia continuaba cayendo con fuerza. Tomó asiento a su lado, el otro semiorco le pasó una botella. Agnaruk bebió un trago muy largo. Una noche larga. Agnaruk comentó más para sí. Arras estaba observando el fuego en silencio. Agnaruk se unió a él. La puerta de la posada se abrió y entró una vieja totalmente empapada. Los dos semiorcos se giraron y no le dieron importancia. Seguramente sería una vagabunda que con la tormenta buscaba refugio y encontró la puerta abierta. Tan pronto como se despierte el posadero la echaría del local sin miramientos. Ellos no tenían nada que hacer. La vieja se acercó lentamente hasta ellos dos. La cosa era demasiado sorprendente. Ambos se miraron y se pusieron en guardia. Por lo que habían comprobado en Tripulia todo era posible. Buenos días, caballeros. Ninguno de los dos contestó. La voz de la anciana era áspera y grave, con un acento extraño, muy nasal. ¿No les importa si puedo secarme un poco al lado del fuego? Agnaruk le cedió el sitio y se colocó detrás de Arras. Muchas gracias, a mis años esta lluvia no es nada buena. La anciana se quitó la túnica que le cubría la cabeza para secarse poco pelo blanco enmarañado, un ojo vacío y unas grandes arrugas indicaban su edad. Con el otro ojo miró a los dos semiorcos. Una se puede considerar muy afortunada hoy, el día más importante de mi vida. Los dos se quedaron sorprendidos ante las palabras de la anciana. Sacó de una especie de bolsa una baraja de cartas y se la enseñó. Luego empezó a barajarlas con una extraordinaria habilidad. Mis señores deben prestar atención a esto. La anciana se giró con rapidez y se colocó sobre la mesa que estaba al lado. Los dos semiorcos se sentaron enfrente de ella. En Tripulia era habitual encontrar todo tipo de adivinos que utilizaban todo tipo de métodos para predecir el futuro, vender amuletos de la suerte y pociones de dudosa efectividad. Así que le siguieron el juego. La primera carta era el ladrón, la segunda carta era la muerte, la tercera el dragón negro, la cuarta el rey del cielo y la quinta es el palacio de los dioses y el último naipe era un cuervo negro enorme. Ninguno de los dos entendía nada, no estaban al corriente de las predicciones con naipes. ¿Qué significa? La anciana sonrió, pero no contestó. ¿Qué os sucede a los dos? Los dos semiorcos giraron la cabeza. Era Gosburg quien bajaba estirándose de manera despreocupada. Agnaruk contestó. Estábamos con esta. Los dos se levantaron y desenvainaron sus espadas. La anciana no estaba allí. Ja, menudo susto. Estáis los dos más pálidos de lo normal, unos guerreros tan bravos, ahora parecéis unos cervatillos indefensos. Gosburg se acercó hacia ellos de carácter jovial.
Mientras Agnoruk miraba debajo de la mesa, alguna explicación tenía que tener esa desaparición. Estaba aquí, una anciana, nos echó las cartas. En serio, aquí no hay nadie. Gosburg se sentó en la silla en la que estuvo la anciana. La hemos visto los dos. A una anciana, con la lluvia que cae, dejar de beber. Gosburg bebió un poco del contenido de la botella. Debía ser un fantasma. Arra sabía que esa anciana era real, había olido la humedad del agua fría y además estaban sus huellas de barro al entrar. Los fantasmas no se mojan con el agua. Aquí hay muchos magines, quizá fuera una de ellos y utilizó algún conjuro. Ambos decidieron subir a sus habitaciones para descansar un poco, pero antes de desaparecer Gosburg les advirtió seriamente. No olvidéis los naipes que hoy os han mostrado. Los dos semiorcos se miraron, no entendían nada y desaparecieron. Mientras el dengue observaba el fuego con carácter serio, para murmurar mientras sonreía. El ladrón, la muerte, el dragón negro, el rey, el palacio de los cielos y el cuervo.